Muy buenos días, bienvenidos a este estudio bíblico. En esta parte del año litúrgico es ya el final del final. Y justamente lo que Mateo trae en el capítulo 25 de San Mateo es el juicio final. Pero las parábolas que Jesús presentó la semana pasada y la anterior nos preparan el camino espiritualmente como cristianos para poder responder a lo que viene entonces en esta parábola del juicio final, que es corta, que ya no hay nada que hacer. En ese momento solamente hay el momento de aclarar lo que sí se hizo, lo que no se hizo. Pero para eso se necesita la actitud de las 10 vírgenes. Recuerde, 5 eran prudentes y trajeron aceite y 5 se les olvidó. Y recuerden que yo había dicho, por supuesto, aclarado también, que en ese tiempo la gente cargaba justamente aceite de repuesto. Porque ellos saben que no hay luz eléctrica. Ellos saben que no van a andar prendiendo, no tienen encendedores, no tienen nada. Y el ejemplo que ponía es, ¿usted conoce algún fumador que salga de la casa sin encendedor? No. Eso lo mantienen juntito con los cigarros, porque es lo que más les interesa. Pues así una persona del tiempo de Jesús, de todos los tiempos antiguos, sin luz eléctrica ni nada, cuando cae la noche, es justamente tener una lámpara, tener entonces el pabilo y tener el aceite. Sin el aceite no salen. Cargan la lámpara y tienen para cubrirla, para pues, sellarla como un corcho, pero también tienen un recipiente aparte que se lo amarran al cinturón, sea usted mujer o hombre, los dos lo cargan. Entonces se nos va a decir, acuérdese de lo que usted tiene que traer. Usted tiene que traer aceite. Sin aceite en su lámpara no habrá luz. Necesita usted prepararse con eso. Los talentos, la misma cosa. Se te ha dado algo grande que es más valioso que todo el dinero que se te haya podido entregar. ¿Y qué estás haciendo entonces? ¿Qué estás haciendo con todo esto? Con todo esto que es una gracia. Repito, el talento no es la capacidad de actuar, la capacidad de danzar. No, no, esta es una gracia de Dios. Una gracia de Dios que tú sabes, lo que yo pueda compartir y entender de la palabra de Dios es por Él, por su regalo, por su gracia. ¿Qué estás haciendo con Él? Si no estás haciendo nada, no lo estás poniendo a producir. Y entonces en el momento que llega el juicio final, tú todavía estás recogiendo los talentos de la gracia de Dios en ti, pero ya es tarde. Ya no se puede hacer nada. Con esto entonces preparémonos para lo que el texto nos tiene que decir. Entonces la iglesia pone estos textos de diferentes evangelios, pero nos lo presenta para que estemos siempre familiarizados con ellos y recordemos que en ese momento no hay nada a último minuto que se pueda hacer, que el tiempo de trabajar por el aceite, de crear, de llenar la lámpara y encenderla, ya pasó, que el tiempo de trabajar los talentos ya pasó. Y si tienes los dos y los trabajaste y los trataste de tener, eso quiere decir que estás listo. Que entonces el tiempo del juicio final no vas a estar diciendo, a ver, no hay alguien que me pueda defender. No, ya tus acciones ya fueron. Y tu preparación en la iglesia es el lugar de preparación donde se reta a tu alma y a tu espíritu, a tu mente, a tu corazón, a que se adapte a Jesucristo, que no parezca mundano 98% del día y 2% en la iglesia, perfectamente pensando que esa es la fórmula mágica para pasar entonces hacia el cielo, que con todo y zapatos te vas para arriba. No, no, lastimosamente, hubiera sido facilito, pero justamente la vida no es así. Y la vida cristiana no es un ganchito que nos ponemos. No es una cadena que nos colgamos. No es un color de algo que nos ponemos. Es una calidad de vida
pero vida a través de toda tu existencia. Que entonces se note que tú eres cristiano al menos 90% y que trabajas en el mundo inteligentemente sin dejarte abusar y todo lo que tengas que hacer y ahorras y disfrutas y comes bien, pero de nuevo que la parte más pesada de tu vida es que tú eres un cristiano y se nota en la manera como hablas, cómo te comportas, cómo oras, cómo agarras la palabra de Dios, cómo la vuelves carne, que ese es el trabajo necesario mientras vivimos en este mundo para que cuando aparezcan los momentos de Dios, respondamos como hijos de Dios. Por eso entonces no es simplemente tratando de ganar puntos. No, las situaciones difíciles se presentan sin preparación y se presentan como una bendición para aquel que tiene la mente y el corazón puestos en Jesucristo, que tiene la palabra de Dios ya diluida dentro de su corazón tanto que ya no se nota quién es quién. El Señor habita en tu corazón. Así que seguimos los pasos de nuestro hermano mayor, de Jesucristo. Repito entonces, eh, fíjese que la iglesia nos trae estos textos en donde se nos enseña entonces que Jesús nos ha visto en ciertos momentos y nos dice, tú no hiciste esto conmigo, lo que lleva a una gran sorpresa de la persona a la que se le está hablando. ¿Cuándo te vi? ¿Cuándo te vi? ¿Tú debiste haberte parecido a los Jesucitos con el pelo largo? Es que cuando lo hiciste con uno de los pequeños, lo hiciste conmigo. Esa parte es importante. Ahora entonces el rey Mesías viene a juzgar. Eso es lo que nos presenta el capítulo 25 entonces del Evangelio de San Mateo con las dos primeras parábolas y ahora el juicio final. Viene a rescatar la justicia que se hizo o que se dejó de hacer. El diálogo entre el rey y los seres humanos y las consecuencias, dependiendo de tu comportamiento durante esos encuentros. A ese punto el miedo ya no es una opción. El miedo te paraliza, pero ya es tarde. En ese momento no puedes decir, pues entonces espéreme, mándeme de nuevo a la tierra. Es el juicio final, ya no más. Y usted dice, entonces el Señor es cruel. Has tenido tu vida tan linda como la tienes. Pero tus prioridades a veces están en otras cosas. Te has vuelto un experto, una persona que nadie puede engañar en tal cual. ¿Y cómo está tu vida cristiana? ¿Te dejas enrolar con pequeñas promesas? Siempre lo digo, usted no se gana el cielo por las cositas que compra. Es un camino de ir metiendo la palabra de Dios en nuestra mente, en nuestro corazón, de hacer lo que Jesús nos pide, que es lo más difícil, que seamos testimonios y pedir perdón cuando sea necesario en ese caminar. Es ese entrenamiento en la vida el que nos prepara entonces para este momento del juicio final. Es un éxodo. Así como hubo un éxodo para Israel, pues hubo un éxodo para usted y para mí cuando entramos en este mundo. Pero ahora es el éxodo definitivo. Es el éxodo al final de los tiempos. Y nos dice que el Hijo del Hombre se aparece entonces para el juicio final. El juicio del hombre es Jesucristo y él atribuye ese nombre a sí mismo. Al final de la historia, ese Jesús aparece como juez. Nunca fue juez, él no juzgó a nadie en su vida, pero a todos les enseñó lo que era correcto. Su palabra es más clara que el agua clara. Y le dice al cristiano, al seguidor, al discípulo, porque tenemos que ser discípulos, cómo actuar y cómo ser de Dios, que fue lo que él hizo. La imagen del juicio comienza con la oveja y los cabritos. Y eso lo que quiere decir es simplemente es una escena normal en Palestina del tiempo de Jesús, en el cual entonces cuando llega el momento de la noche, cuando todo se acaba, se separan los dos.
Unos tienen lana y pueden soportar el frío en la noche afuera, pero los otros no, los cabritos no. Entonces esos se meten, se separan. Pues Jesús está utilizando esa separación para decir, ahora aquí hay unos que sí y unos que no. Entonces aquí encontramos 6 actos de misericordia. El primero, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, acoger al extranjero, vestir al desnudo, visitar al enfermo, pero también visitar al que está encarcelado. El encarcelado pudo haber cometido un error, puede ser injustamente, lo que sea, pero lo que está diciendo es, ese hermano, sea el más malo del mundo, merece un poco de misericordia y cuando tú lo visitas, ese hermano tiene la posibilidad de ver el rostro de Dios. Y es lo mismo para entonces el enfermo, el desnudo, el extranjero, el sediento y el hambriento. Personas que pueden no ser las más propias del mundo, pero cuando tú muestras el rostro de Dios, de tu Creador, para ellos que lo necesitan en ese momento, Jesús lo va a decir, lo hiciste conmigo. Cuando hiciste una de estas cosas con uno de mis hermanos más pequeños, y él lo llama mis hermanos, conmigo lo hiciste. No sabíamos que era tan fácil encontrar a Jesús y con unas actitudes y acciones que son simples, es lo mejor. Jesús privilegia a aquellos que optan por dar un poco de dignidad a sus hermanos. Estos hermanos Jesús los identifica, repito, como hermanos suyos. Los de la cárcel, digo lo mismo, es que pudo haber un error. Los extranjeros en medio de una sociedad que los rechaza, que donde no hay condiciones para ellos muchas veces, sin futuro, a veces sin esperanza. Y tú ofreces un poco de consuelo, un poco de amor, un poco de, de ser hermano, de ser hermana. Y eso es suficiente. Y cuando lo hiciste con uno de estos pequeños, lo hiciste conmigo. Aquí hay algo muy bonito. Cuando hiciste una de estas cosas o cuando lo dejaste de hacer. Jesús también nos habla en la última cena, cuando hagan esto en memoria mía. Y cada vez que coman de este cuerpo y beban de esta sangre, también es lo mismo. Cada vez que sirvas a tu hermano, que abras tu corazón a aquel que lo necesita, aunque tú digas, pero que yo soy el que necesito ayuda, pero también puedes dar todavía desde tu pobreza, desde tus limitaciones, puedes abrir tu corazón para aquellos que necesitan de Dios, de consuelo, de algo. Cosas tan sencillas. Aquí no se dice entregó libras y libras de oro. No. Dijo, mire, había sed y usted dio agua. Había hambre y usted dio un bocado de comer. Había una persona que no tenía cómo vestirse y usted lo cubrió, usted le dio protección. Para esto usted no necesita ser científico, no necesita ser sacerdote, no necesita ser monja, no necesita ser la persona más buena para dar las respuestas de las adivinanzas. No necesita un traductor especialista. Usted sabe que si hay hambre, lo que se necesita es comida y alguien que tenga el corazón para ser misericordioso. Algo tan simple, de nuevo, cada vez que lo haces o cada vez que lo dejas de hacer. Y lo mismo con la Eucaristía, vuelvo a repetir, cada vez que comes de este pan y bebes de este cáliz, anuncias la muerte hasta que vuelva. Entonces, esas dos se unen. Es lo que hiciste en la vida y lo que hiciste en los momentos claves, sin saber que era Jesucristo que lo estabas haciendo. A este punto, fíjese que no dice cuántas veces usted fue a la iglesia, cuántas veces fue al templo de Jerusalén, cuántas veces estuvo reunidos con San Pedro y con San Pablo, con el otro. No, son cosas en las que usted nunca se hubiera esperado. Usted quiere conocer al Papa, usted quiere conocer a esta persona, a la otra, pero no es definitivo para su salvación.
La convergencia de personajes. Eh, Jesús hace entender que su persona y el rol en el juicio final será identificado junto a los pequeños. Convergencia porque es el punto clave entre los dos. Y el punto clave es que entre los pequeños, entre los que tienen hambre, tienen sed, están en la cárcel o están enfermos, están desnudos, todos ellos, hay un punto de convergencia. Ellos son el rostro y la persona de Jesús. Por eso es cada vez que lo haces con uno de ellos, lo hiciste conmigo. Entonces, hay algo que usted puede hacer cuando está en ese momento. Escoger. Escojo el bien mejor. Escojo a Jesucristo. Peligro. No haga cosas para ganarse el cielo. Nosotros somos buenísimos para eso. Y entonces ahorramos y ganamos y coleccionamos. Pero no se pueden coleccionar cosas buenas. Y yo critico mucho, soy muy criticón y en eso tengo que pedir perdón, con aquellos que trabajan o que hacen videos en los medios de comunicación y aparentan ser buenísimos. Y estoy haciendo esto, pero lo están haciendo para ganar seguidores. Ya pierde todo valor. Bendito sea Dios que le diste a esa persona una comida, que le diste dinero y que esa persona puede ir a hacer algo que necesitaba. Pero no lo hiciste sin bombos ni platillos. Buscaste los bombos y platillos y la cámara lista, enfocada exactamente donde tú ibas a estar para que todo el mundo sepa que eres tú. Esa no es la manera de Cristo. Y no es la manera del cristiano que ha vivido la palabra de Dios, que ha crecido y que ahora esa palabra encarnada se vuelve acción en los momentos más necesarios. Los momentos que tú no te los esperarías de nuevo, pero que allí está Jesús. Por eso un ejemplo muy importante es el samaritano. El samaritano vio al que lo vio al lado del camino, al que había sido asaltado, pero no sabía la condición. Pero se detuvo porque vio. Y vio y se detuvo. Es decir, la una lleva a la otra. Los otros vieron, pero se desviaron para no tener que verlo de verdad, para no tener que ver la realidad y decir, ay, ahora tengo que ayudar, ¿no? Pero el samaritano lo conocemos y lo admiramos porque él sí tuvo la inspiración de detenerse. Estaba ocupado, tenía cosas que hacer. Pero lo que hizo, solo Cristo lo podía hacer. Y está diciendo, hay que ser como Él, sin preparación, sin bombos ni platillos, en el momento menos esperado. Pero ese hombre lo hizo a Jesucristo, curó a este hombre como a Jesucristo, como a su hermano. Sin recompensa entonces, sin buscar un pedazo de cielo, el rey les dirá, les aseguro que cuando hicieron esto con el más insignificante de mis hermanos, dice el texto, conmigo lo hicieron. Madre Teresa era la que decía que Jesús nos la puso fácil, porque nos dio una manera de poder identificar dónde estaba Él. Y ahí está siempre. Jesús nos dio una clave en el capítulo 25, diciéndonos, tú sí puedes reconocerme. Y me puedes reconocer porque tú me llevas mi palabra en tu corazón, llevas mi Espíritu Santo en tu corazón. Por eso entonces Jesús lo simplifica para decir, lo que estás haciendo, conmigo lo hiciste. Dios te bendiga.